Saludos amigos, aquí Ruth Elisa nuevamente en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida Podcasts y hoy tenemos como de costumbre un tema muy interesante y aunque puede que usted encuentre mucho de este tema a su alrededor porque es un tema que a todos nos toca y vamos a hablar acerca de autosabotaje, pero más dirigido desde el punto de vista por qué la gente se autosabotea tanto para buscar ayuda. Y vamos a hablar desde la perspectiva espiritual, desde la espiritualidad, hablando del aspecto de la sombra. Y vamos a hablar también acerca del aspecto del sistema nervioso. O sea, vamos a comparar estas dos vertientes, pero que nos llevan a la misma conclusión de por qué realmente nos autosabotamos en este proceso y específicamente en el proceso de buscar ayuda. Y vamos a comenzar por hablarles acerca de qué es el autosabotaje, pero antes de eso, si este canal te ha sido de beneficio, usualmente hablamos temas acerca del trauma, heridas emocionales, un poco de holismo, espiritualidad y temas relacionados a todo lo que comprende la salud holística y espiritual. Así que mi nombre es Ruth Elisa, soy trabajadora social clínica y coach de trauma holístico en Estados Unidos. Muestra a las víctimas del trauma cómo pasar del dolor al dominio emocional y fundadora de este canal Metamorfosis Escuela de Vida, que es el mismo nombre de mi escuela, donde trabajo con las personas, distintos programas dirigidos siempre a enseñar, a mostrarle a las personas, mejor dicho, para cómo pueden adquirir las herramientas de internas para ayudar a sanar su vida. Así que es importantísimo esto. Personalmente, mi filosofía va dirigida a que tú puedes ser tu sanador, tú debes aprender las destrezas para trabajar contigo a largo plazo. Y hablo de esto mucho más si quieres seguir aprendiendo en mi libro Códigos del Ser. Aprende a sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Y lo pueden conseguir en el enlace que los voy a colocar aquí debajo. Y sin más vertientes, sin más preámbulos, vamos entonces al tema y vamos a compartir un poco acerca del autosabotaje. Y quiero hacer este video también para que las personas cuando vengan a trabajar conmigo, mandárselo a todo el mundo de referencia, porque creo que puede ser una buena guía para que podamos entender los procesos por los cuales pasamos internamente cuando vamos a buscar ayuda o cuando vamos a tratar de hacer cualquier movimiento en nuestra vida que no sea familiar. Y el autosabotaje y todo lo que yo le voy a decir aquí no es lo Google, es basado en la arroz y habichuela, las palabras de Ruth Elisa, como yo lo interpreto, ¿ok? Pero la información que voy a compartir es basada en lo que he aprendido en mi trabajo, en mi research acerca de estos tópicos y lo veo marcadamente en mis clientes, así que te puede ayudar a entender tu proceso. Y vamos entonces a comprender, voy a hablarles acerca de el autosabotaje desde la perspectiva del sistema nervioso. Y el ser humano siempre va a autosabotearse en algún punto porque todo lo que no es familiar, de alguna forma u otra, activa la sensación de peligro y alerta en nuestro sistema nervioso. O sea, cada vez que vamos a lo desconocido, crea, por más saludable que sea la persona, siempre hay una incomodidad en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo está diseñado para el hábito. Y cuando tratamos de sacarlo de ese hábito, de hacer algo que no es familiar, aquí es la diferencia entre una persona más saludable y una no, es que la persona saludable, más saludable emocionalmente, porque todos traemos algún grado de trauma y herida, pero las más saludables no van a titubear tanto y no se van a sentir tan incómodas haciendo algo no familiar o yendo a lo desconocido como las personas con trauma se los hacen. ¿Y por qué? Porque parte del efecto secundario del trauma en nuestra vida o el efecto primario es que todo lo que no percibimos, todo a nuestro alrededor es percibido como peligroso. Porque en el momento en que tenemos un trauma en nuestro sistema nervioso, automáticamente se activa la respuesta simpática. Es la respuesta que nos va a ayudar a estar hipervigilantes todo el tiempo, escaneando el peligro para ayudarnos a qué? A sobrevivir.
Y en el momento en que yo tengo trauma, esa respuesta va a estar bien en sintonía conmigo, porque todo el tiempo lo que las personas con trauma ven, a diferencia de otra persona, que su cerebro no está en trauma, es dónde está el freaking peligro para encontrarlo y ayudarme a sobrevivir. El problema es que esa percepción de peligro e hipervigilancia constante me hace generar un montón de pensamientos dirigido todo el tiempo hacia el peligro. Entonces, cada vez que yo trato de poner un piececito donde algo no es familiar, automáticamente esa alerta se va a encender en todo nuestro sistema nervioso y va por default nuestro ego a tratarnos y todos los mecanismos de defensa, a tratarnos de mantener en lo que ha sido familiar. El sistema nervioso no entiende de bueno o malo. El sistema nervioso solamente reacciona a los estímulos que percibimos y al yo activar ese sistema de me voy a hacer algo distinto, especialmente vamos a hablar en el término de buscar ayuda, eso no se siente familiar. Eso es percibido como peligroso, especialmente si usted va a trabajar trauma. ¿Por qué? Porque usted va a tener que rebuscar ahí y hay una sensación de más peligro porque hay que ser vulnerable. Y soy vulnerable, estoy en peligro. Mucho más incrementa ese sentido del sistema simpático. Entonces, ese miedo se va a comenzar a agudizar. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que la respuesta de pelea, huida y congelamiento y el adulador, pero vamos a hablar de, las respuestas que ameritan el autosabotaje, que en este caso sería el miedo. El miedo va a activar en mí la respuesta posiblemente de parálisis o huida. Y la parálisis porque no quiero enfrentar mi dolor, no quiero enfrentar el problema. Por ende, entonces ese sistema nervioso va a comenzar a bombardearme a través del ego, con pensamientos de, deja eso, eso no sirve, ¿qué estás haciendo ahí? Estás gastando el dinero, no vale la pena, eso está muy caro. Si cualquier cosa y entre otras, porque yo he visto cómo realmente empieza la gente a hacer cosas o se le daña el carro, se le dañan cosas, o sea, empieza un cúmulo de situaciones que parecen escritas de una película porque esto lo veo constantemente en la mayoría de la gente que pide ayuda. Y ya yo les advierto, y ahora que tengo este video, se los voy a enviar antes de, en ese proceso para que ellos puedan darse cuenta de que sus miedos y su resistencia son parte del proceso de sanar. Entonces, cuando ese sistema nervioso se prende, ese sistema nervioso me activa el miedo y a más trauma yo traigo, más complejo mi trauma, más difícil se me va a hacer poder pedir la mano y levantarla para pedir ayuda, porque el miedo automáticamente enciende todas mis respuestas del trauma. Y como hemos hablado aquí en otros videos del sistema nervioso, el sistema nervioso y las respuestas de trauma siempre van a controlar su vida. Por eso es tan importante nosotros entender cómo funciona el sistema nervioso y cuándo se prende o se activa mi respuesta de pelea, huida o congelamiento, que son las respuestas que usualmente tenemos ante la percepción de peligro más elevado en nosotros. Y básicamente así es como funcionaría el autosabotaje desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso central. Ahora vamos a movernos un poquito del sistema nervioso a la espiritualidad y tenemos que entender que ambas se fusionan, pero voy a ir un poquito sin tan profundo el tema de la sombra. Y para el que no es espiritual o no entiende o nunca ha escuchado el término de la sombra, es importante y una de las cosas que yo trabajo con mis clientes es el término o el shadow aspect, como llamaba Carl Jung. Y casi siempre en todos mis cursos ya lo estoy mencionando, pero lo trabajo en Metamorfosis Escuela de Vida. Y próximamente en septiembre, ahora en agosto, a finales, en agosto empieza la matrícula de Metamorfosis Escuela de Vida. Son 6 meses donde vamos a estar trabajando y parte de lo que yo trabajo con mis estudiantes es enseñarles a trabajar el aspecto de la sombra en ello. Y Carl Jung llamó a la sombra a todas esas partes del ser humano que rechaza y lo llevan a la deshonra. Y cuando nosotros
pasamos rechazo o no nos gustan o partes de nosotros fueron rechazadas en nuestra infancia, enviamos una fuerte intención a nuestra mente subconsciente de que esconda esas partes de nosotros. Y esas partes nunca van a desaparecer, sino que se convierten en lo que Carl Jung llamó nuestra sombra. En la espiritualidad trabajamos mucho el aspecto de la sombra porque entendemos que no puede haber integración del ser. El ser humano no puede llegar a estar saludable si no hace las paces con su oscuridad. Y la sombra en este momento del autosabotaje opera como esa parte que te va a llevar una y otra vez a negar la posibilidad de la luz en ti. Y vamos a hablar de esto porque cuando yo trato de sanar, estoy tratando de traer luz a mi vida de alguna forma u otra, de proveer a mi alma y a mi corazón y a mi ser y a todo mi cuerpo ese triple antibiótico espiritual que yo le llamo, que le damos a nuestra vida cuando hacemos el trabajo de sanar. El aspecto de la sombra se encarga, el aspecto de la sombra es la oscuridad de nosotros. Es todo eso que no queremos ver, todo eso que cargamos sin darnos cuenta y que con nuestro juicio y nuestro rechazo hacia nosotros mismos alimentamos. El problema con la sombra es que a más yo la rechazo y más yo niego esas partes de mí y entro en coraje y entro en este estado emocional negativo, más alimento esa parte de la sombra en mí. Y a más fuerte se hace la sombra, a diferencia del ego, la sombra es vista más bien como una entidad en nosotros, porque cuando la sombra se activa, literalmente la sombra controla tu vida también. La sombra es cuando tú te activas en peligro y esa parte de ti sale en tu defensa agresiva. Pueden ser de diferentes formas, voy a hablar de esta agresivamente atacar a otra persona a protegerte. El problema es que la sombra no nos protege de la mejor forma, de la forma que nos ayuda a nosotros los seres humanos, sino el que ella entiende. Y en este caso, el autosabotaje comienza a operar en el negarnos la oportunidad porque de alguna forma u otra, al yo haber sido rechazado, esa parte comienza a llevarme a creer que yo no merezco ese cambio, llevarme a creer y a pensar que ese cambio es imposible y que ese cambio subconscientemente yo no lo merezco. Yo merezco estar castigada. Yo merezco, porque de eso se compone la sombra. Yo merezco el dolor. Yo merezco que me pasen cosas malas porque yo soy mala persona. Y inconscientemente esa parte de nosotros se levanta cuando es muy fuerte a tratar de protegernos, de hacer también algo que pueda causarnos peligro, o peligro no, que pueda causarnos algún daño en nuestra vida. Y es importante entender esto porque el ser humano, y yo estoy tocando esto a rasgos livianos, para yo explicarte esto a profundidad necesito unas cuantas horas para ir desmenuzándote paso por paso cómo operaría, especialmente si vamos a tocar el sistema nervioso y la parte espiritual. Tengo que trabajar varias horas porque es bastante complejo. Lo que quiero dejarte aquí en este episodio es que tú puedas comenzar a comprender cuán complejo es el ser humano, cuán complejo eres tú para seguir pensando que desde cosas simples vamos a llegar a estar saludable sin hacer ningún trabajo. Y esta es la parte tricky de todo. Cuando yo permito, y póngalo bien, este es un side note, una nota al calza aquí, que es importante entenderlo. Cuando yo brinco del barco, y al barco me refiero, o sea, me monto en el barco para pedir la ayuda. Aquí me monté en el barco, salté de estar en esas aguas, en esas olas, me monto en el barco, no, hombre, este es el barco, y estoy montada en el barco. Cuando yo quiero saltar del barco porque no he empezado bien la terapia, no he empezado bien el proceso de sanidad, o empiezo a dudar y empiezo a echarme para atrás, el problema que tiene la persona o va a tener usted es que usted está alimentando esa energía de autosabotaje, la está reafirmando constantemente. O sea,
si es verdad ego o si es verdad sistema nervioso. Estoy en peligro cuando estoy tomando decisiones que no son las mejores. Estoy en peligro, es verdad. Por eso voy a brincar del barco. Porque cuando usted ve que la marea empieza a subir en el barco, ¿usted qué hace? Mejor brinco. Y así hacemos sin darnos cuenta. Brincamos y desertamos de ese proceso porque no entendemos cómo operan nosotros todos estos mecanismos de defensa y por ende vamos a terminar brincando del barco. Pero el problema con brincar del barco es que sigo haciendo mis monstruitos internos más fuertes y más poderosos para que sigan protegiéndome, porque el mensaje que les estoy llevando es sí, tú tienes razón en protegerme, porque yo no sé cuidar de mí. Sí, tú tienes razón de protegerme, sistema nervioso, porque yo realmente no tengo los recursos internos y puede ser cierto. Yo no soy capaz de confiar en mí, yo no soy capaz de tomar buenas decisiones, yo no soy capaz de cuidarme. Y aquí es donde tenemos que comenzar a tener cuidado y crear la conciencia de que cada vez que yo echo para atrás en una decisión, yo en vez de estar obrando para mi mejor bienestar y para crecimiento, estoy echando para atrás todo lo que puedo alcanzar en mi vida. Y es sumamente importante entender esto. Entonces, brincar o desertar del barco, que el barco significa o viene siendo la ayuda, ese vehículo que me va a llevar a mí a cambiar o transformar mi vida, brincar de él implica reforzar la idea en mi cabeza de mis miedos, de mi sombra, de todo eso que me está bloqueando de poder crecer y ser libre de mi dolor, en este caso que estamos hablando del trauma y de buscar ayuda, y estamos reforzando esa sensación de no soy capaz de cuidar y proteger de mí. Por eso yo he estado o he comenzado a crearle conciencia a la gente, o sea, cuánto tú confías en ti, porque en la medida en que tú confíes en ti, es en la medida en que tu ego, tu sistema nervioso, tu sombra pierden fortaleza porque tú le demuestras con tus acciones que tú eres o has sido capaz de cuidar de ti. Por ende, el autosabotaje va disminuyendo eventualmente cuando lo trabajamos desde el conocimiento y la sabiduría y entendiendo cómo opera esto y entendiendo que cada vez que yo quiero brincar del barco es normal, pero no puedo porque yo tengo que honrar las decisiones que tomo como ser humano y no puedo dejar, o si permito que el miedo me controle, voy a crear más caos y dolor eventualmente en mí. Entonces, quiero compartir contigo tres cosas que he observado en la gente que las mantiene en el autosabotaje constante o que pueden influir profundamente en tu autosabotaje. La primera es no creer subconscientemente que merezcas esa sanidad. Y en esto tenemos que tener cuidado porque y entender profundamente que nada que tu subconsciente o tus creencias apoyen, vas a poder tener y obtener en tu vida. Y si tú tienes una creencia de que tú eres malo, de que tú no mereces, posiblemente hay una creencia atachada o alineada ahí de que tú no mereces esa sanidad emocional. Quédate así, tú eres una mala persona, tú no mereces esa sanidad, tú mereces estar enfermo, porque tú has sido malo toda tu vida y todo el juicio y todo lo que la basura que hemos recibido a lo largo de nuestra vida empieza a manifestarse en ese subconsciente y nadie que no crea que merece una sanidad va a poder completarla. Y ya sea sanidad física, los milagros no se manifiestan ni se materializan cuando la gente cree que no merece la sanidad. El primer paso para tener sanidad emocional o física es creer que yo merezco para generar la esperanza y la sensación de gratitud en mí que necesito para poder materializar esa sanidad. Y el primer fundamento que la persona tiene que tener es creer que merece eso. Y la gente pelea mucho y en el camino se van dando cuenta o no se dan cuenta, yo me di cuenta más rápido que ellos, obviamente por mi experiencia. Trato de llevarlos a visualizar
cómo esa parte de no merecer te arrastra constantemente al dolor, porque eso es una creencia y las creencias son las que dirigen nuestra vida, son esos códigos que se convierten en algoritmos y en el momento en que yo trato de sanarme, si yo creo que yo soy mala persona y merezco el estar enfermo como castigo, no hay forma de que usted pueda acceder a esa sanidad, ninguna sanidad que sea emocional y sea física, porque automáticamente estos mecanismos de autosabotaje van a ganarle la pelea a usted. Sus mecanismos internos son más fuertes hasta que los hacemos conscientes y hasta que comenzamos a trabajar con ellos. Segundo, la próxima es tu miedo más fuerte. El miedo es más fuerte que tu deseo de sanar. Y aquí no hay forma de poder con esto. Si tu deseo de sanar, y compartí ayer con una de mis clientas, si tu deseo de sanar no es más grande que tu miedo, tú siempre vas a estar consumido y controlado por el miedo. Punto. El miedo se convierte en ese sistema nervioso que te da shutdown o que te hace huir o que te paraliza o que te hace sabotearte entre otras cosas, al igual que tu sombra. ¿Por qué? Porque la sombra se despierta cada vez que percibe algo inusual y cada vez que tú percibes miedo, ese miedo activa todos tus mecanismos de defensa porque tienes que sobrevivir. Y si tu deseo, si realmente mi anhelo de tener otra vida no hubiera sido más grande que mis miedos, yo me hubiera quedado escocotada o a mitad de camino hace rato, porque el trabajo que hay que hacer realmente está brutal. Es vencerte constantemente y sentarte en lo incómodo una y otra vez, porque aquí no hay remedios mágicos como la gente te quiere hacer ver. No hay un switch que tú vayas y una varita mágica que te pasen así, ya se te fue todo el trauma y todo lo malo se borró de ti. O sea, aquí lo único que cambia el ser humano a profundidad y sostenible a largo plazo es lo que se conoce como el estado de wholeness o integración. Y integración no surge por un milagro. La integración es intencional y tenemos que comenzar a integrar todas esas partes fragmentadas en nuestra psiquis para comenzar a crear ese estado de unidad, de unificación, que es lo que nos lleva a conectar con todo nuestro ser y vivir en paz y armonía. Y cuando el miedo es más fuerte, no va a haber posibilidad, no la hay. El miedo siempre va a ganarte, por eso entender esto y entender tus miedos y aprender a regular tus miedos es tan importante, porque la sensación de miedo es bien fuerte y es una energía tan densa y se siente tan cómodo, especialmente cuando ese sistema nervioso se activa, que para ningún lado es que vamos con miedo. Así que si el miedo es más fuerte que tu deseo de sanarte, bye bye idea de sanarte. El tercer punto que quiero compartir con ustedes, y este estoy trabajando demasiado con la mayoría de la gente, porque es bien arraigado en el trauma, y es la indefensión aprendida. Somos niños eternos en cuerpos de adultos que no sabemos dónde está el niño y dónde está el adulto. Estamos fusionados ahí en un revolú interno. Y tenemos que entender que los adultos deben analizar y trabajar distinto al niño. No podemos seguir permitiéndole al niño o observarnos cuando el niño se activa en nosotros. Pero en este caso la indefensión de no poder entender que el adulto puede tener los recursos internos para manifestar en lo externo, que podemos pagar por esto y que no hay ningún rollo con esto. Y ahí cuando hablamos de no merecer la sanidad, ahí es cuando entra el problema de, ay, tengo que pagar por mi sanidad, me siento tan culpable porque eso es dinero que yo puedo estar invirtiendo en el techo, en la escalera, en el carro, en las cosas de los nenes o en los juguetes o cualquier cosa menos en nosotros. Entonces, eso está bien ligado al creer merecer.
que es cuando hablamos de el merecer la sanidad. Y cuando yo creo que no merezco, lo voy a empezar a disfrazar de culpa porque, ay, Dios mío, pero yo invertiré en mí, no, eso está muy caro. Y como si usted no mereciera esa inversión. Entonces, ahí se subdivide la indefensión, porque yo como adulto, y esto lo he visto en mí personalmente, y les voy a dar este testimonio. So, cuando yo empecé a invertir, yo no sé, a mí siempre mi intuición me llevó como zúmbale la tarjeta y eso sería lo ideal porque una vez tú te comprometes a, tengo que hacer este pago, tengo que buscar el dinero como sea, no es lo mismo a, deja ver si puedo. ¿Ve? Entonces, cuando tú das un pago, por ejemplo, haces un compromiso de hipoteca, tú te estás comprometiendo, te prestaron ya el dinero, ya compraste la cosa, tienes que buscar la forma de generar el ingreso para pagar eso. Es muy distinto a cuando, ay, déjame ver si puedo. Y pues no hay mucho compromiso y no hay mucho, no me atrevo a decirte que sí porque yo siento que no puedo. O sea, si yo me hubiera puesto a pensar que yo tenía que invertir $100,000 para comprar una casa que iba a pagar, qué sé yo, en 20 años, eso está brutal. Entonces, si usted se comprometió a pagar esa casa, pagar $700 al mes y usted no ve ningún problema con eso, ¿por qué pagar $3,000? Y te estoy dando el ejemplo, ¿ve? Estoy dándole el ejemplo. ¿Por qué pagar 3,000 o 5,000 dólares en un programa que es lo que te va a dar el conocimiento para y sanarte, para poder llegar a explorar o a esa magnificencia en ti, sanarte de tu ansiedad, sanarte, llevarte a escoger relaciones saludables, tener una mejor calidad de vida, tener el empleo de tus sueños, tener tantas cosas que no puede tener una persona con trauma? Escatimamos porque entramos en la indefensión aprendida. Yo soy ese niño que aparte que estoy pensando que no merezco esta sanidad, aparte que estoy muerto del miedo por todo lo que esto implica y mi miedo es más grande que mi deseo de salir adelante y de tener una relación, me arropa. Y entonces entro en esta indefensión, en este modo de que no puedo con eso, no lo puedo hacer, eh, no puedo pagar. Y empezamos a olvidarnos de lo capaces que hemos sido cuando nos comprometemos porque deseamos algo. Y esa es la diferencia. Por eso el deseo de cambiar. Y yo le contaba ayer a una de mis clientas, o sea, a mí me llevó a cambiar el deseo de primero, no, que no me, el dolor, el deseo de no volver a romper mi corazón, o sea, permitir que alguien me rompiera el corazón, pero a la misma vez no tener que esconderme, porque la mayoría de la gente se esconde y entonces dice, ah, pues no voy a salir con nadie porque no hay nada que sirve y mejor me quedo sola. Eso no era mi caso. Yo, algo dentro de mí quería realmente y anhela tener ese complemento que me ayude en mis peores momentos, me pase la mano, me unte el Bengay, cuando estoy enferma, me apapache, me consienta. O sea, yo quiero sentir eso. Y mi deseo de construir eso fue tan grande que yo dije, no, o sea, si yo no cambio y sano, yo nunca voy a tener eso, porque una persona enferma emocionalmente nunca va a poder tener ni atraer una persona saludable al nivel que yo quería. Entonces, pues, hay que meterle huevos al asunto, hay que meter manos, se utiliza, o sea, te vas a quedar añorando algo y por miedo no te lo vas a negar o vas a luchar por eso que tú crees que aunque no merecía tanto, pero hubo un poco de amor en mí, hubo más amor y esperanza en mí que me llevó a pelear por eso. Y ahí es donde entra que yo no puedo jajarme porque todavía yo no tengo lo que yo quiero. Y esas ganas de superarme, que en a veces como que ya me hastío y a veces me cojo en el lazo de todo el tiempo, es que esto está bien difícil, esto está bien difícil, y qué difícil está esto, pero lo he hecho. Entonces yo misma me digo, Rutelice lleva aquí 4 años superando y superando y una cosa tienes que superar y otro obstáculo, pero lo has hecho. Entonces, esa sensación de confidence o seguridad interna que hay en mí, que he desarrollado superando todos estos obstáculos, o sea, ha sido maravillosa. O sea, el empoderamiento que yo he tenido en mi proceso ha sido maravilloso, mágico, poderoso, porque la gente no tiene ni idea
de lo insegura e incapaz que yo me percibía años atrás. Y entonces dar este salto cuántico o salto así espectacular que he hecho en mi vida, o sea, yo misma me maravillo con todo lo que trae este proceso de magia interna en nosotros que desarrollamos cuando pasamos por el proceso, porque el proceso es lo que te da la riqueza de seguir transformando otras áreas en tu vida. Si fuera la varita mágica, si fuera los psicodélicos, si fuera terapias milagrosas, te privan de crecer en otras áreas que no puedes crecer si hay magia envuelta, porque es tu crecimiento como ser humano, como alma, como persona aquí y es maravilloso. Así que por eso entonces tenemos que entender que donde hay indefensión es cuando yo veo que no hay posibilidades, porque siento que el adulto no puede resolver en ese momento y está el niño indefenso que no ve su capacidad de compromiso y decir, espérate, si esto, yo como adulto, yo puedo hacer esto por mí. Y ahí yo siempre lo he hecho así, o sea, por eso de alguna forma u otra yo siempre decía, yo sé que si yo lo hago cuando yo pueda, me voy a escocotar. Por eso, y esto no es, esto es solamente mi ejemplo, ¿ok? Por eso siempre digo, ok, toma, aquí está el pago adelantado, lo pago con la tarjeta, porque obviamente yo creo que ni aunque tuviera el dinero cash en el banco, pues me gustaría sacar tanta cantidad así, pues lo pago ahí como pueda y pues tómalo ahí y yo encuentro la forma de pagarlo. Y literalmente así ha sido, o sea, la persona adulta ha tenido que emerger, buscar soluciones, porque la mente se debe entrenar a buscar soluciones. Y cuando yo me autosaboteo, estoy validando mi indefensión constantemente, porque ay, soy ese niño indefenso que no tiene herramientas internas y no puede hacer esto porque no ve posibilidades. Pero por eso entender que la mente que no ve posibilidades no es la misma mente que nunca te va a dar la solución y la respuesta, por ende más rápido. Debes realmente, si te interesa moverte de ahí, buscar la ayuda sin pensarlo. ¿Por qué? Porque el autosabotaje es algo que está intrínsecamente diseñado en nuestro organismo para ayudarnos a sobrevivir. Y sin autosabotaje, muchas veces la gente estaría al garete y así se autodestruye. Imagínate sin autosabotaje, pero tenemos que enseñar a nuestro cuerpo cómo queremos movernos. No, nuestro ego, ni nuestro sistema nervioso, ni nuestra sombra puede estar a cargo y eso requiere conocimiento y eso requiere tener el valor de no brincar del barco nunca. Así sea cagado del miedo, como yo digo, o sea, yo he permanecido ahí, no tengo los chavos, no tengo, pero eso es lo que yo siento en mi intuición, que me va a ayudar y yo tengo que sacar el adulto como de alguna forma y comprometerme a que los chavos van a aparecer después que haga la inversión. Y así ha sido. He adiestrado mi mente a ver soluciones, a ver posibilidades, a no quedarme en la zona cómoda, esperando que el milagro me absorba por osmosis todo. Y operamos en esa indefensión cuando ese niño indefenso corre a Dios buscando refugio porque entiende que no puede hacer nada por él mismo. Pero no es así. Tenemos que aprender a sacar al adulto y a entender que el niño indefenso que habita en nosotros no puede seguir gobernando nuestra vida. Así que espero que este video les ayude a crear conciencia. Lo voy a dejar aquí. Quiero recordarles que el programa de la mentoría que he comenzado de la empresaria introvertida está abierta. Comenzamos en julio todos los meses, un programa sencillo pero poderoso para ayudar a todas esas empresarias que tienen ese problema de introversión a sacar su mayor potencial. Así que, y el Congreso de Sanidad Emocional, el segundo congreso en Tampa, ya la matrícula está abierta también, así que muchas cosas buenas estamos haciendo y están pasando. Vale la pena realmente dejarnos escuchar y sentir. Así que un beso, suscríbase si le gusta el contenido del canal. Hasta la próxima semana.